Hay una frase interesante por ahí escrita. Dice, Dios mira lo de adentro, la gente mira lo de afuera. Así que tienes que cuidar los dos, lo de adentro para Dios y lo de afuera para la gente. ¿Cómo era la frase vieja? Nunca tienes una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Así que la apariencia exterior también vale, igual que el vigor y la vitalidad de adentro. Y alguien dice, bueno, la gente no debería juzgarte por tu apariencia. Déjame darte una pista. Si lo hacen. No te puedes escapar de eso. Claro, cuando la gente llega a conocerte, te va a juzgar por mucho más que solo cómo te ves. Pero lo físico, lo de afuera, lo de adentro, aquí va un buen consejo. Asegúrate de que lo de afuera sea un excelente reflejo de lo de adentro. Cuida los dos. Lo siguiente eran tus hábitos. Tomemos el fumar. Entras a una oficina y preguntas, oiga, ¿dónde está el cenicero? ¿Dónde están los ceniceros? ¿Y qué significa que no haya ceniceros? Que aquí no se fuma. Y alguien dice, yo fumo donde se me dé la gana. Y yo te digo, está bien, pero si supieras lo que te está costando ser descuidado con eso, porque no estoy hablando de si fumar es bueno o malo. Estoy hablando de tener cuidado en el mercado, para no borrar sin necesidad pedazos enormes de un público que podría servirte muy bien, que podría darte dinero y hacerte rico, solo por ser descuidado con tus hábitos. Los hábitos. Aquí va otro. Yo tuve que trabajar en dejar de llegar tarde. La gente que siempre llega tarde, ¿qué les importa? Ellos no están ahí cuando tú llegas. Así que da igual, pero si de verdad quieres progresar y no alienar a nadie en el mercado, esto es lo que le funciona a todo el mundo, ser puntual. No ser puntual probablemente sea aceptable para mucha gente, pero con algunos te va a costar caro. Ahora, la mente también hay que nutrirla. Tiene que tener buena comida, alimento para el pensamiento, pan para la cabeza, le decimos nosotros. Sí, necesitas una rebanada de pan tostado en la mañana para el cuerpo, pero también necesitas una rebanada de audio. Algo que pongas en el coche, y lo escuches, y lo escuches. Deja que algo alimente tu mente, y monta guardia en la puerta de tu mente. No escuches cualquier cosa. Asegúrate de ser tú mismo el mejor filtro de lo que entra a esa fábrica mental, que es la que va tejiendo la tela de tu vida y de tu futuro. Monta guardia en la puerta de tu mente. Dedícale tiempo. Sé un oyente selectivo, pero tienes que tener una buena dieta mental. Cuando entras a una casa y te asomas a la alacena de la cocina, echas un vistazo a lo que hay ahí, y esa familia o va a estar sana o no va a estar sana. Mucho depende de lo que hay en la despensa, de lo que traes del supermercado y con lo que después te das banquete para el cuerpo. Pues aquí está lo importante, un menú apropiado para la mente, que tenga un rango amplio de nutrientes, porque la mente necesita la educación completa. La educación sobre los peligros de la vida y también sobre las posibilidades de la vida. Cuando enseño filosofía, las 5 piezas mayores del rompecabezas de la vida, esto es lo que enseñamos. La vida consiste en realidad en 2 grandes cosas, evitar los peligros y aprovechar las oportunidades. De eso se trata la vida, evitar los peligros y aprovechar las oportunidades. Y por medio de la educación, tienes que ser capaz de ver ambas cosas. Que alguien te señale, estos son los peligros, estas son las posibilidades. Y si sigues refinando tu capacidad de ver los peligros para evitar todos los que puedas, y de ver la mayor cantidad de oportunidades posibles para maximizarlas mientras avanzas, y produces, y vuelves a refinar, ahí empiezas a construir los cimientos de lo que llamamos una buena vida. Una vida productiva, una vida plena, y necesitamos este alimento mental. 2 días completos son un poco abrumadores, como programa intensivo, y no podrías hacerlo cada semana, un par de días cada semana. Sería demasiado, pero un par de días para concentrarte de verdad, eso sí. Ojalá que mañana te vayas de aquí con la mente un poco cansada, de tanto tomar notas y tratar de captarlo todo, y de pensar mientras escribes. Sé que son un par de días intensos, pero te digo que va a ser valiosísimo para mí expresarlo, y para ti recibirlo, porque así cargas tu carreta hasta arriba, tu carreta mental, te la llevas a casa, la ordenas, y decides qué vale la pena probar hoy y qué vas a pensar un poco más adelante. Pero al menos ya lo tienes, ya es tuyo. Y vas a tener comida mental para darte banquete mucho después de que se apaguen las luces y ya nos hayamos ido. Ahora, también necesitamos ejercicio mental. Hablamos antes del debate.
Ese es buen ejercicio mental. ¿Es o no es? Y esto es lo importante. Debatir contigo mismo. Mirar los dos lados del asunto. Tienes que ser estudiante de la tragedia, tanto como del triunfo. Tienes que ser estudiante del mal, tanto como del bien, de las ideas. Aprender a debatir contigo mismo qué es bueno, qué es malo, qué te conviene, qué no te conviene. Mantén tu mente vigorosa. Estudia el mal, igual que estudias el bien. Necesitas una buena biblioteca. Y en esa biblioteca necesitas toda clase de diversidad. Necesitas un libro sobre Gandhi. Y necesitas un libro sobre Hitler. Gandhi, para mostrarte qué tan alto y qué tan noble puede llegar la ambición de alguien. Y el otro, para mostrarte qué tan bajo y qué tan despreciable puede hundirse una persona en términos del mal puro encarnado en un ser humano. No le tengas miedo al debate. No le tengas miedo al debate sobre la salud. No le tengas miedo al debate religioso, al debate espiritual. No temas que aquello en lo que crees sea cuestionado. Porque ahí está el vigor, y ahí florece una idea, en que sobreviva al debate. Si sobrevive al debate, es una idea bastante buena. Un senador dice, tengo una gran idea. Y alguien contesta, pues tomémosla y corramos con ella. Y no la tomamos y corremos con ella nada más. ¿Para qué está el Senado? Para debatir. Y el resto del Senado dice, pon tu idea sobre la mesa y debatámosla. Alguien se levanta y dice, tengo 3 preguntas sobre esa gran idea. Y el que la propuso dice, vaya, nunca se me ocurrieron esas 3 preguntas. Qué bueno que no lo probamos con la gente. Discutamos con vigor, ¿verdad? Sin mala intención, sino tratando de encontrar cuál es la mejor manera. ¿Es o no es una buena idea? Debatamos. Refinemos. Hasta que salga algo de valor. Bien. Ejercicio mental. Alimenta la mente. Debate. Ejercítala. Una dieta continua. No puedes dejar pasar demasiado tiempo entre una clase y otra, entre una escuela y otra, entre un seminario y otro, entre un mensaje y otro, donde se enseñen cosas de valor. Y aquí va otra cosa importante. Tienes que ir a todo lo que puedas costear. Ten un buen plan, un plan semanal, un plan mensual, para asistir a una variedad de cosas. Ve a una variedad de cosas. Ve a una variedad de cosas. Y no te pierdas la oportunidad. Aunque estés en cierta empresa y digan, vamos a tener una capacitación, y tú digas, ya fui a una de esas. Te lo pido, tienes que ir otra vez, y otra vez. No puedes captarlo todo la primera vez. Esto es lo que se les enseñaba a los primeros cristianos. No descuiden la reunión. ¿Por qué? Tenemos una idea nueva. Primero, está siendo cuestionada. Y necesitamos la fuerza de unos y otros, y el intercambio de ideas, para que esto crezca. Y 2000 años después, sigue siendo un movimiento vigoroso. Pero cuando empezó, se les enseñó a no descuidar la reunión. Cada vez que convoquen una reunión, asegúrate de estar ahí. Y en la industria en la que estés, en la empresa en la que estés, cuando convoquen una reunión, asegúrate de estar ahí. Cuando organicen una capacitación pequeña, asegúrate de estar ahí. Y te digo por qué. Porque algunas de esas te van a cambiar la vida y tú no sabes cuál va a ser. No la puedes elegir, solo tienes que ir. Una te cambia la vida y sigues yendo. Otra te cambia la vida y vas otra vez. Otra le cambia la vida a los que estuvieron ahí. Alguien que conociste, algo que escuchaste. Y esa estuvo perfecta. El ambiente era el correcto, la gente era la correcta, todo era correcto y ya nunca vuelves a ser el mismo. Y tú no sabes cuál va a ser esa, por eso tienes que perseguirlas. Ve seguido. Ten un buen plan para la búsqueda de conocimiento y de ideas que puedan inspirarte a alcanzar tu mejor potencial. Bien, ya tenemos lo físico, ya tenemos lo espiritual, ya tenemos lo mental del desarrollo personal. Sigamos. Parte del desarrollo personal tiene que refinarse en el mercado, porque hablamos mucho de negocios en estos 2 días, ya que ese es un poco mi tema. Vas con otro conferencista y está más orientado a lo espiritual, otro más orientado a la salud. El mío probablemente sea más de negocios. Todas las piezas que te ayudan a empezar sin nada y convertirte en algo, en un sentido más empresarial, porque de ahí vengo yo. Así que hablemos de esto, el desarrollo personal al que debes ponerle atención, especialmente en el mercado. Aquí está la clave si quieres que te vaya bien en el mercado. Estudia tu mercado. Y parte de esto es regional. Si estás en el sur, estudias el sur.
¿Cuáles son las características de la gente del sur, y del norte, y del oeste, y la capital comparada con la provincia? Si el sur es tu mercado, estudias ese mercado. Si la capital es tu mercado, estudias ese mercado. Sé un estudiante de tu mercado. Y ahora, esto es muy importante, tu comportamiento personal en el mercado. No solo lo que sabes y lo que aprendiste. Listo para ofrecerlo en un producto o un servicio. Una parte enorme de tu éxito futuro, tanto económico como en todo lo demás, va a depender de tu propia conducta. Y eso es parte del desarrollo personal. ¿Cómo afectas a los demás? ¿Va a influir eso en el tipo de ingreso que tengas y en el tipo de futuro que tengas? Y la respuesta es sí. Por supuesto que sí. Y aquí va una de las cosas más importantes a considerar en el mercado. Tu lenguaje. A la gente que tiende a usar mal lenguaje, te lo digo, el mercado no es el lugar. Usar mal lenguaje en el mercado sale demasiado caro. Si sumaras lo que realmente te cuesta, te lo aseguro, tendrías mucho más cuidado. Tienes que cambiar de marcha, del lenguaje del bar al lenguaje del mercado. Hay cosas que puedes hacer en un bar. Contar un chiste subido de tono, soltar una que otra grosería. Pero cuando llegas al mercado, tienes que tener cuidado. Y te digo por qué. Puedes aislar pedazos gigantes de tu audiencia, gente que podría darte ventas, que podría darte todo tipo de beneficios, que podría de verdad ayudar a que tu negocio avance, pero se ofenden con el lenguaje. ¿Y sabes qué no ofende a nadie? El buen lenguaje. Rara vez vas a escuchar que alguien te diga, oye, ¿por qué no dices groserías? Nadie te reclama por eso. Así que el chiste picante que estaba bien en el bar, no está bien en el mercado. Tienes que cuidar tu lenguaje, porque sale demasiado caro. Porque aíslas a un pedazo grande de tu gente. Ahora, en el círculo pequeño al que perteneces, está bien. El lenguaje, los chistes, todo eso está bien ahí, pero no en el mercado general. Así que tienes que estudiar tu mercado y decirte, hay una cosa que tengo que cuidar, y es mi lenguaje en el mercado. El mal lenguaje es perfectamente aceptable para la gente que usa mal lenguaje. Ellos no tienen ningún problema con eso, pero la gente que no lo usa, ¿ves? Entonces, ¿por qué no jugar del lado seguro? Y aquí está la clave. Sé conservador cuando se trate de tu comportamiento en el mercado. De todos los lugares donde conviene ser conservador, este es. ¿Por qué? Porque así casi no le resultas ofensivo a nadie. Y todavía hay más que cuidar del lenguaje. Y no se trata de groserías ni de chistes colorados. Aquí va una frase clave. Cuidado con usar la jerga interna en el mundo exterior. Los de la computación tuvieron que aprender eso, ¿verdad? Se fueron por un lenguaje medio marciano y descubrieron que la gente que compraba sus computadoras no sabía cómo usarlas. Simplemente porque no entendían el idioma. Entonces tuvieron que decir, bueno, podemos usar este lenguaje entre nosotros, la jerga técnica entre nosotros, pero tenemos que cambiar de marcha en el mercado y volver esto amigable, en un lenguaje que la gente pueda entender. Así que el lenguaje raro dentro del círculo interno del negocio está bien, pero tienes que cambiar de marcha cuando sales al mercado. Hay algo que aprendí observando a muchas personas durante años. No es que no quieran cambiar, es que dejaron de mirarse con atención. Un día dejaron de cuidar cómo caminan, cómo se visten, cómo se presentan al mundo, y ni siquiera notaron el momento exacto en que ocurrió. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Cumples con todos, pero hace mucho que no sientes orgullo cuando te ves al espejo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que la apariencia es vanidad, cuando en realidad suele ser el primer lenguaje silencioso del respeto hacia uno mismo. Yo no hablo de belleza, hablo de presencia, de esa sensación de saber que no te estás abandonando. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque la forma en que te miras cada mañana siempre termina revelando la forma en que has decidido vivir, aunque nunca lo hayas dicho en voz alta. Yo he visto a muchas personas abandonar cosas importantes sin darse cuenta del momento exacto en que ocurrió. No hubo una decisión clara. No hubo una fecha marcada. Nadie se levantó una mañana y dijo, «Desde hoy voy a dejar de cuidarme». Casi nunca sucede así. Lo que ocurre es más silencioso. Empieza con una camisa elegida sin atención porque había prisa. Continúa con una semana sin mirarse de verdad al espejo. Luego aparece el cansancio, la rutina, las responsabilidades y poco a poco la persona comienza a tratar su presencia como si fuera un asunto menor. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí.
Tal vez has pasado tanto tiempo resolviendo problemas, respondiendo mensajes, ayudando a otros, cumpliendo horarios y sosteniendo compromisos que ya no recuerdas cuándo fue la última vez que te preparaste para el día con verdadera intención. No estoy hablando de lujo, no estoy hablando de ropa costosa ni de una imagen fabricada para recibir aprobación. Hablo de algo más sencillo y más incómodo. Ese instante en que dejas de sentir que vale la pena presentarte bien, incluso cuando nadie importante va a verte. Porque cuando una persona solo se cuida para una ocasión especial, empieza a revelar que su vida cotidiana ya no le parece una ocasión suficiente. Y eso dice más de lo que uno quisiera admitir. Hace años observé a un empresario que tenía una forma muy particular de llegar a su oficina. No era el hombre más elegante del lugar, tampoco usaba prendas llamativas. De hecho, casi siempre vestía de manera sencilla. Pero había algo en él que se notaba antes de que hablara. Su ropa estaba limpia, sus zapatos cuidados, su cabello en orden y su postura firme. Llegaba temprano, saludaba sin prisa, escuchaba cuando alguien le hablaba. Nunca parecía estar actuando. Un día tuve la oportunidad de conversar con una persona que trabajaba cerca de él desde hacía muchos años y me dijo algo que no olvidé. Él se presenta igual cuando tiene una reunión importante que cuando viene a revisar papeles un sábado. Aquella frase me hizo pensar, porque muchos pueden prepararse cuando hay ojos encima. Muchos pueden cuidar su apariencia cuando existe una recompensa inmediata, una fotografía, una cita, una presentación o una celebración. Pero este hombre lo hacía incluso cuando no había nadie a quien impresionar. No parecía estar buscando atención, parecía estar protegiendo una forma de relacionarse consigo mismo. Más adelante, supe que años atrás había atravesado una etapa difícil. Su empresa estuvo cerca de cerrar. Perdió dinero, se alejó de varias amistades y comenzó a pasar demasiado tiempo encerrado en su casa. Durante ese periodo dejó de afeitarse, dejó de vestirse con cuidado y comenzó a trabajar con la misma ropa con la que dormía. Nada de eso había causado sus problemas, por supuesto, pero él reconoció que su abandono exterior estaba empezando a confirmar su derrota interior. Así que tomó una decisión pequeña. Antes de revisar una cuenta, antes de llamar a un cliente, antes de buscar soluciones, volvió a prepararse cada mañana. No porque eso resolviera sus deudas. No porque una camisa limpia cambiara sus números. Lo hizo porque comprendió que no podía controlar todo lo que estaba ocurriendo, pero sí podía decidir cómo iba a presentarse frente a aquello. Años después, cuando la empresa se recuperó, aquel hábito permaneció. La crisis terminó, pero la decisión se quedó. Yo no creo que la apariencia lo sea todo. He conocido personas impecables por fuera y completamente desordenadas por dentro. También he visto gente sencilla, con recursos limitados, que transmitía una dignidad difícil de explicar. Por eso no estoy hablando de belleza, ni de perfección, ni de encajar en una medida impuesta por otros. Estoy hablando de la señal que una persona se envía a sí misma cuando se levanta y decide no tratarse como alguien secundario. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se miran al espejo y sienten una pequeña incomodidad, pero la ignoran. Se prueban algo, no les gusta cómo se ven y se dicen que no importa. Caminan encorvados, dejan de cuidar su piel, su cabello, su cuerpo, su descanso y justifican cada abandono con una razón que parece válida. Estoy demasiado ocupado, no tengo tiempo, ya no tengo edad para eso. A nadie le importa. Cuando me sienta mejor, volveré a cuidarme. La explicación cambia, pero el resultado suele ser el mismo. La persona se acostumbra a verse de una manera que antes le habría preocupado, y con el tiempo deja de notar el cambio. Ese es el verdadero peligro. Uno puede acostumbrarse casi a cualquier versión de sí mismo, incluso a una versión que nació del cansancio, del descuido y de muchas decisiones aplazadas. Hay un punto en el que la apariencia deja de ser un asunto externo. Yo lo he visto muchas veces. Una persona comienza diciendo que no le interesa cómo se ve, después deja de interesarle cómo entra a una habitación. Luego deja de notar cómo habla, cómo se sienta, cómo saluda, cómo escucha y cómo cumple. Todo parece separado, pero rara vez lo está. La forma en que uno atiende un detalle suele revelar la forma en que está atendiendo muchos otros. No siempre, pero con frecuencia. Por eso algunas personas pierden presencia antes de perder resultados. Por fuera todavía cumplen, todavía llegan, todavía responden, todavía sostienen la vida que han construido. Pero algo se ha retirado de su manera de estar. Ya no hay intención, solo repetición. Tal vez te reconoces aquí. Tal vez nadie te ha dicho nada.
Tal vez sigues siendo funcional. Sigues trabajando. Sigues resolviendo. Sigues sonriendo cuando hace falta. Pero tú sabes que hay una distancia entre la persona que muestras y la persona que podrías estar sosteniendo. No es una distancia enorme, es más bien una suma de pequeñas renuncias. La ropa que ya no eliges con cuidado. El cuerpo que dejas para después. La postura que se cae cuando nadie mira. El cansancio que has convertido en identidad. La frase «así estoy bien» repetida tantas veces que ya no sabes si es aceptación o resignación. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque hay una diferencia entre aceptarse y abandonarse. Aceptarse no significa dejar de atenderse, no significa tratar cualquier forma de descuido como una prueba de autenticidad. A veces, una persona dice que ya no le importa lo que otros piensen, cuando en realidad ha dejado de importarle lo que piensa ella misma al verse. Y esas dos cosas no son iguales. Liberarse de la opinión ajena puede ser una forma de madurez, pero renunciar a toda intención puede ser una forma de cansancio disfrazado. Yo he visto a personas decir con orgullo que no necesitan arreglarse para nadie, y es cierto. Nadie debería vivir como un escaparate, nadie debería depender de la aprobación para sentirse valioso. Pero hay una pregunta que queda flotando. ¿Acaso uno mismo no cuenta como alguien? ¿Acaso la propia mirada no merece una forma de respeto? Cuando una persona prepara su presencia únicamente para los demás, vive atada a la mirada externa. Pero cuando deja de prepararse, incluso para sí misma, empieza a perder otra cosa. Pierde la sensación de estar participando conscientemente en su propia vida. El empresario que mencioné nunca convirtió su cuidado personal en un discurso. No hablaba de ello, no daba lecciones, no señalaba a quienes vestían diferente. Su forma de presentarse era sobria y silenciosa. Eso fue lo que más me llamó la atención. No había vanidad visible, había consistencia. Un día alguien le preguntó por qué seguía llegando tan arreglado incluso en jornadas en las que no recibiría clientes. Él respondió algo muy sencillo: porque yo también voy a estar aquí, nada más. No dijo que la imagen abre puertas, no dijo que uno debe impresionar, no habló de confianza ni de éxito, solo reconoció que su propia presencia era suficiente razón. Esa respuesta cerró la historia para mí. Entendí que no se preparaba para ser observado, se preparaba para no volver a abandonarse. Y quizá ahí está una verdad que muchos evitan. La mayoría cree que cuidarse empieza cuando uno se siente bien. Pero muchas veces ocurre al revés. Primero aparece una decisión pequeña, después, con el tiempo, la emoción comienza a alcanzarla. La vida no siempre responde a lo que uno pretende hacer. Responde a lo que uno sostiene cuando la emoción ya no acompaña. Yo no sé en qué momento exacto una persona deja de sentirse orgullosa de su presencia. Tal vez ocurre después de una decepción. Tal vez comienza cuando el trabajo ocupa todo el espacio. Tal vez aparece después de una relación que terminó, de una enfermedad, de una pérdida económica o de años enteros dedicados a cuidar a otros. A veces el abandono tiene una historia comprensible, y comprenderla importa. Pero comprenderla no borra sus efectos. Hay personas que llevan tanto tiempo posponiéndose que ya no sienten que se están posponiendo. Lo llaman normalidad. Se acostumbran a no tener energía, a no elegir con intención, a no verse con atención. Incluso pueden molestarse cuando alguien habla de apariencia, porque sienten que el tema es superficial, y quizá en ciertos contextos lo es. Pero cuando yo observo más allá, encuentro que muchas veces la molestia no viene del tema, sino de lo que el tema revela. La apariencia puede convertirse en un espejo de decisiones que nadie quiere revisar. No porque diga toda la verdad sobre una persona, sino porque a veces muestra una parte que ha sido ignorada durante demasiado tiempo. Hay personas que esperan un gran motivo para volver a cuidarse. Una boda, un viaje, una nueva relación, una oportunidad laboral, una reunión con alguien importante. Es curioso. Pueden pasar meses tratándose con indiferencia, pero cuando aparece una ocasión externa, encuentran tiempo, atención y energía. Eso demuestra que la capacidad no había desaparecido por completo, solo había dejado de dirigirse hacia la vida diaria. El problema no es prepararse para un momento especial. El problema es asumir que los demás días no merecen la misma presencia, porque la mayoría de la vida ocurre en días comunes. No ocurre frente a una cámara, no ocurre en un escenario, ocurre un martes cualquiera, cuando nadie aplaude, cuando no hay citas importantes y cuando la única persona que observa todo el proceso eres tú. Ahí se forman muchas de las decisiones que luego
luego parecen identidad. Ahí una persona aprende a tratarse bien o aprende a tolerar su propio abandono. Si eres una persona buena, quizá has confundido el sacrificio con el descuido. Has pensado que atenderte era egoísta porque había otras prioridades. Has dado tu mejor energía al trabajo, a la familia, a los compromisos y has dejado para ti lo que sobraba. Al principio parecía temporal, después se convirtió en costumbre, y ahora puede que sientas algo extraño al intentar cuidarte de nuevo, como si estuvieras haciendo demasiado, como si no fueras esa clase de persona. Pero quizá no se trata de convertirte en alguien distinto, quizá se trata de recordar quién eras antes de acostumbrarte a estar siempre al final de tu propia lista. Yo no digo esto para juzgar el cansancio de nadie. Hay etapas en las que sobrevivir ya consume casi toda la fuerza. Hay días en los que la prioridad no puede ser la apariencia. Eso es humano. Lo que merece atención es cuando una etapa pasajera se vuelve una forma permanente de estar. Cuando el cansancio deja de ser una circunstancia y empieza a dictar el estándar con el que uno vive. Yo he aprendido que el descuido siempre pide un poco menos de nosotros. Por eso resulta tan fácil aceptar su propuesta. No exige disciplina, no exige atención, no exige presencia. Solo pide que dejemos para mañana una decisión pequeña. Y mañana vuelve a pedir lo mismo. Con el tiempo, esas concesiones construyen una imagen que parece accidental, aunque no lo sea. Nada ocurre de golpe. La persona no pierde su presencia en un solo día. La entrega en fragmentos. Una mañana no importa. Luego tampoco importa la siguiente. Después deja de importar la semana. Hasta que un día se mira en una fotografía antigua y siente que observa a alguien que tenía más luz, más firmeza, más cuidado. No necesariamente alguien más joven, alguien más presente. Y esa diferencia puede doler, porque revela que la pérdida no vino solo del paso del tiempo. Vino de haber dejado de sostener ciertas decisiones. Tal vez la palabra adicto suene exagerada cuando se habla de apariencia, pero yo entiendo la intención de otra manera, no como obsesión, no como una necesidad de aprobación, no como una persecución interminable de perfección. La entiendo como la decisión de no volver a normalizar el abandono, como ese punto en que una persona se acostumbra tanto a respetar su presencia que el descuido empieza a resultarle ajeno, no porque tema verse mal, sino porque ya reconoce lo que ocurre dentro de ella cuando deja de atenderse. Hay hábitos que no solo cambian la imagen, cambian la forma en que uno entra al día. El modo en que se prepara puede convertirse en una conversación silenciosa, una manera de decirse, sigo aquí. Todavía participo, no me he retirado de mí mismo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que han perdido seguridad, pero quizá antes perdieron intención. Sienten que ya no tienen la misma energía, pero llevan años comenzando el día como si nada importante fuera a ocurrir. Sienten que no se reconocen, pero evitan mirarse con atención. No siempre hay una solución rápida. A veces tampoco hay una sola causa. Pero hay algo que permanece claro. Uno termina sintiendo el peso de las decisiones que repite, incluso cuando parecen pequeñas. La vida no responde a la intención de cuidarse algún día. Responde a la forma en que uno se trata hoy, mañana y después, cuando nadie está mirando. Yo no sé qué ves tú cuando te miras. No sé si sientes orgullo, indiferencia, cansancio o una especie de distancia difícil de nombrar. No sé cuánto tiempo llevas postergando esa parte de ti que antes cuidabas con naturalidad. Pero sí sé que el abandono rara vez entra haciendo ruido. Llega como una excepción. Luego se sienta, después se queda. Y cuando por fin uno lo reconoce, ya ha aprendido a vivir como si fuera normal. Tal vez el verdadero problema nunca fue cómo te ves frente a los demás. Tal vez empezó el día en que dejaste de preguntarte cómo estabas apareciendo frente a ti. Yo he aprendido que una persona empieza a hablar mucho antes de abrir la boca. Habla con la forma en que entra a una habitación, con la manera en que sostiene la mirada, con el cuidado de su ropa, con su postura, con la velocidad de sus pasos y hasta con la atención que pone en detalles que otros consideran pequeños. No porque la apariencia revele toda la verdad, sino porque siempre muestra una parte de lo que alguien ha decidido sostener. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que no son tomados en serio, que su presencia pasa desapercibida o que algo en ellos parece apagado, aunque tengan buenas ideas y palabras correctas. A veces, el problema no está en lo que dicen. Está en lo que ya comunicaron antes de empezar a hablar.
Si eres una persona buena, quizá te incomoda pensar en esto porque no quieres vivir pendiente de la opinión ajena. Y está bien. No se trata de construir una imagen para agradar. Se trata de reconocer que el mundo siempre interpreta señales, incluso cuando nosotros no tenemos intención de enviarlas. La ropa arrugada comunica algo. Una postura vencida comunica algo. Un rostro descuidado comunica algo. También lo hace una presencia limpia, sobria y consciente. Ninguna de esas señales define completamente a una persona, pero sí prepara el terreno sobre el que será escuchada. Yo he visto a gente muy capaz disminuir su propia fuerza antes de pronunciar una sola frase. Llegan como si pidieran permiso para ocupar espacio. Caminan mirando al suelo, hablan mientras esconden las manos, se sientan como si quisieran desaparecer y después se sorprenden cuando los demás no perciben la seguridad que aseguran tener por dentro. Tal vez te reconoces aquí, tal vez has dicho muchas veces que lo importante es el interior, y es verdad, pero el interior siempre termina buscando una forma de expresarse. La serenidad se nota, el orden se nota, la disciplina se nota, el descuido también. No hace falta usar algo costoso para transmitir firmeza. He visto personas con prendas sencillas que parecían completamente presentes, y también he visto personas rodeadas de lujo que no podían ocultar su inseguridad. La diferencia no estaba en el precio, estaba en la intención. Hay una forma de vestirse que busca llamar la atención, y hay otra que simplemente demuestra que alguien no llegó por accidente. Esa diferencia se percibe aunque nadie pueda explicarla con claridad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque quizá durante mucho tiempo has pensado que cuidar tu apariencia era superficial, mientras dejabas que el cansancio tomara decisiones por ti. No elegías cómo presentarte, solo aceptabas lo primero que aparecía. No decidías cómo caminar, simplemente cargabas el cuerpo de una habitación a otra. No pensabas en tu postura, en tu expresión ni en tu presencia. Y poco a poco empezaste a proyectar una versión de ti que ni siquiera representa lo que eres, sino el estado en el que llevas demasiado tiempo viviendo. Yo no digo que una camisa cambie el carácter, tampoco que un peinado ordene una vida, pero sí creo que los detalles visibles terminan reforzando una conversación interna. Cuando una persona se prepara con atención, su cuerpo recibe un mensaje. Cuando se abandona durante semanas, también. El espejo no solo devuelve una imagen, devuelve una evidencia. Muestra si alguien está participando en su vida o simplemente está atravesándola. Hay días difíciles, por supuesto. Hay etapas en las que la energía no alcanza. Nadie mantiene la misma presencia todos los días. Lo preocupante no es una mañana de descuido. Es convertir el descuido en una identidad y luego llamarlo autenticidad. A veces una persona dice, así soy yo, cuando en realidad quiere decir, así me he acostumbrado a vivir. Y esas frases no significan lo mismo. Lo que uno repite termina pareciendo natural, aunque haya empezado como una concesión. La vida no responde a la intención de verse mejor algún día. Responde a la decisión sostenida de atender lo que parece pequeño. Esa decisión se nota en la manera de cuidar unos zapatos, en elegir ropa limpia, en mantener el cuerpo erguido, en no salir al mundo como si la propia presencia fuera una molestia. Yo he observado que las personas que se presentan con respeto no siempre se sienten seguras. A veces también dudan. A veces tienen miedo. A veces están cansadas. La diferencia es que no esperan a sentirse bien para tratarse bien. Comprenden, quizás sin decirlo, que la acción puede sostenerlas mientras la emoción todavía no llega. Eso cambia la forma en que los demás las reciben, pero sobre todo cambia la manera en que ellas se reciben a sí mismas. Porque cada mañana uno se encuentra primero consigo mismo. Antes de las reuniones, antes de las llamadas, antes de la familia, antes de las obligaciones, existe ese momento silencioso en el que una persona decide cómo va a aparecer. Puede hacerlo de manera automática o consciente. Puede tratar su presencia como algo sin importancia o como una expresión de respeto. Y aunque parezca una elección externa, termina entrando mucho más profundo. La postura afecta el modo de respirar. La mirada afecta la manera de escuchar. El cuidado influye en la disposición con la que uno enfrenta lo que viene. Nada de eso garantiza el éxito, pero el abandono tampoco es neutral. También produce una forma de estar. También moldea la voz, el ánimo y la manera de ocupar el día. Muchos esperan ser tratados con respeto, mientras se presentan como si ellos mismos hubieran dejado de respetarse. No lo hacen de manera consciente. No desean disminuirse.
Simplemente han repetido ciertos hábitos durante tanto tiempo que ya no pueden ver el mensaje que transmiten. Por eso la apariencia habla antes que cualquier palabra. No porque el mundo tenga derecho a juzgarlo todo, sino porque los seres humanos interpretamos lo visible antes de conocer lo invisible. Podemos lamentarlo, negarlo o comprenderlo. Pero sigue ocurriendo. La pregunta no es si los demás van a formarse una impresión. La pregunta es si esa impresión nace de una decisión tuya o del descuido que dejaste crecer. Yo no creo que debas convertirte en una versión artificial de ti. No necesitas disfrazarte, exagerar ni competir con nadie. Tal vez basta con dejar de aparecer como alguien que ya se dio por vencido. Basta con reconocer que tu cuerpo, tu ropa y tu presencia no son enemigos de tu profundidad. También forman parte de ella. Son la primera página de una historia que todavía nadie ha escuchado. Y quizá, antes de preguntarte por qué otros no ven lo que llevas dentro, tendrías que observar qué les estás mostrando antes de decir una sola palabra. Yo creo que el espejo tiene una cualidad que muchas personas intentan evitar. No discute, no exagera, no juzga, simplemente devuelve el resultado de aquello que hemos repetido durante demasiado tiempo. Por eso incomoda tanto, porque no refleja las intenciones que guardamos en la cabeza, sino las decisiones que hemos sostenido con el paso de los días. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que quieren cambiar, que desean verse mejor, sentirse diferentes o recuperar la confianza que alguna vez tuvieron. Pero cada mañana vuelven a repetir exactamente las mismas acciones que los llevaron hasta el lugar donde están. Y el espejo, silenciosamente, vuelve a mostrar la misma respuesta. La vida funciona de una manera parecida. No responde a lo que prometemos hacer algún día. Responde a lo que hacemos una y otra vez, incluso cuando nadie nos observa. Si eres una persona buena, tal vez has esperado sentirte con más ánimo para empezar a cuidarte. Tal vez pensaste que primero debía cambiar tu estado de ánimo y después cambiaría tu apariencia. Sin embargo, muchas veces el orden es el contrario. Primero aparece una pequeña decisión sostenida. Después, poco a poco, la mente comienza a creer en aquello que el cuerpo lleva semanas demostrando. No ocurre de un día para otro. No existe un momento mágico en el que todo encaje. Lo que existe es una acumulación de actos tan pequeños que parecen insignificantes cuando suceden, pero enormes cuando se observan con el paso del tiempo. Un cabello cuidado no cambia una vida. Una buena postura tampoco. Elegir con atención cómo presentarte una mañana no resolverá todos tus problemas. Pero cuando esas acciones dejan de ser excepciones y se convierten en parte de tu manera de vivir, empiezan a construir una identidad. Y la identidad siempre termina siendo más fuerte que la motivación pasajera. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque quizá has estado esperando resultados distintos mientras sigues alimentando los mismos hábitos de siempre. Nadie desarrolla una presencia firme por accidente. Nadie transmite respeto propio después de meses de indiferencia hacia sí mismo. Todo lo que permanece visible suele haber nacido mucho antes, en decisiones que parecían demasiado pequeñas para importar. Ahí está la diferencia entre quien vive reaccionando a las circunstancias y quien comienza a gobernar su propia conducta. No espera el momento perfecto. No necesita sentirse extraordinario cada mañana. Simplemente deja de negociar con aquello que sabe que le hace bien. Y esa repetición termina moldeando algo mucho más profundo que la apariencia. Moldea el carácter. Porque cada vez que cumples una promesa hecha a ti mismo, aunque sea tan sencilla como prepararte con intención antes de salir de casa, fortaleces una parte de ti que deja de depender del estado de ánimo. Poco a poco descubres que el respeto propio no nace cuando alcanzas una meta importante. Empieza mucho antes, cuando decides actuar como la persona que dices querer ser, incluso en los días comunes. Muchos creen que el espejo muestra únicamente un rostro. Yo pienso que también refleja la calidad de nuestras decisiones. No habla de perfección, habla de constancia. No pregunta cuánto dinero tienes ni cuántos aplausos recibes. Solo devuelve la suma silenciosa de lo que has repetido durante semanas, meses y años. Y quizá la pregunta más incómoda no sea si te gusta la imagen que ves frente a ti. Tal vez la verdadera pregunta sea si esa imagen representa a la persona que has decidido construir cada día o simplemente a la persona en la que te convertiste por dejar de decidir. Yo he observado que la disciplina rara vez necesita anunciarse. No entra haciendo ruido, no pide reconocimiento, no se explica demasiado. Se ve en la forma en que una persona llega, en cómo cuida lo que utiliza, en la manera en que sostiene su presencia incluso cuando no existe una recompensa inmediata.
Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Creen que la disciplina pertenece únicamente al trabajo, al dinero o a los grandes resultados, pero casi siempre empieza mucho antes, en zonas que parecen menores. Empieza cuando alguien decide no entregarle todos sus hábitos al cansancio. Empieza cuando una persona se prepara con el mismo respeto para un día común que para una ocasión importante. Hace tiempo conocí a un empresario que dirigía una compañía pequeña, lejos de las grandes oficinas que suelen aparecer en fotografías. Su negocio había crecido lentamente. No tenía una historia espectacular. No hablaba como si hubiera vencido al mundo. Era un hombre reservado, de movimientos tranquilos y casi nunca llevaba ropa costosa. Sin embargo, siempre parecía estar en orden. Sus camisas eran sencillas, sus zapatos estaban limpios y cada cosa que usaba parecía elegida con atención. Yo lo vi llegar muchas mañanas antes que sus empleados. Abría su oficina, revisaba los pendientes y comenzaba el día sin prisa. Lo curioso era que mantenía la misma presencia cuando tenía una reunión importante que cuando debía pasar horas revisando inventarios. Un día, mientras esperábamos que comenzara una conversación, alguien le preguntó por qué se arreglaba de esa manera si iba a permanecer casi todo el día solo. Él sonrió y respondió: porque estar solo no significa estar ausente. Aquella frase se quedó conmigo. No porque fuera brillante, sino porque revelaba algo que se veía en su vida. Él no se cuidaba para ser observado. Se cuidaba para mantenerse presente. Más adelante entendí que durante sus primeros años como empresario había tenido una costumbre diferente. Trabajaba desde casa, se levantaba tarde, respondía llamadas sin prepararse y dejaba que cada día comenzara de cualquier manera. Decía que lo importante eran los resultados. Pensaba que la apariencia era un detalle sin relación con el negocio, pero poco a poco comenzó a retrasar decisiones, a perder orden y a sentirse menos dueño de su tiempo. No fue la ropa la que causó aquello, y él lo sabía. Lo que descubrió fue que el descuido visible era parte de una forma más amplia de vivir. Todo quedaba para después, todo dependía de cómo se sintiera. Un día podía trabajar con intensidad y al siguiente apenas sostener lo necesario. No había una estructura, había impulsos. Entonces tomó una decisión muy simple. Cada mañana se prepararía antes de entrar a trabajar, aunque no fuera a salir de casa. Al principio le pareció innecesario. Después comenzó a notar que aquella decisión separaba el descanso de la responsabilidad. Su cuerpo entendía que el día había empezado. Su postura cambiaba, su manera de hablar también. Con el tiempo, añadió otros hábitos, pero siempre recordaba aquel primero porque había sido visible. No se trataba de una camisa, se trataba de dejar de empezar el día como si nada dependiera de él. La historia terminó años después, cuando su empresa ya funcionaba con estabilidad. Él seguía llegando temprano, con la misma sencillez y el mismo cuidado. La situación había cambiado, pero la conducta permanecía. Esa continuidad era la verdadera diferencia. Yo he visto a muchas personas arreglarse cuando se sienten bien y abandonarse cuando atraviesan una etapa difícil. Es comprensible. El problema aparece cuando cada conducta depende de la emoción del momento. Entonces la vida se vuelve irregular. Todo cambia según el ánimo. Si existe entusiasmo, la persona se cuida. Si hay cansancio, se deja. Si recibe atención, mejora su presencia. Si nadie mira, renuncia. De esa manera nunca construye una relación firme consigo misma, porque su trato personal siempre está negociándose. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has creído que cuidarte cuando no tienes ganas sería una forma de fingir, pero no todo lo que hacemos sin entusiasmo es falso. A veces es simplemente disciplina. Uno no siempre se siente listo para cumplir con sus responsabilidades y aún así las cumple. No siempre desea levantarse temprano, terminar una tarea o mantener una promesa, pero comprende que la emoción no puede gobernarlo todo. La apariencia también puede entrar en esa conversación, no como una obligación rígida, sino como una señal de continuidad. Hay días en los que una persona no se siente fuerte, pero puede presentarse con orden. Hay días en los que no tiene claridad, pero puede sostener ciertos detalles. Esos actos no eliminan el problema, pero evitan que el problema tome posesión de toda la identidad. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque quizá has permitido que una etapa difícil decida cómo vas a verte, cómo vas a caminar y cómo vas a entrar al mundo. Al principio fue una reacción humana, después se convirtió en costumbre, y ahora quizá ya no sabes si estás cansado o si simplemente aprendiste a vivir con una presencia vencida. La disciplina se puede ver porque deja huellas. Se nota en la repetición, en el cabello atendido sin necesidad de una ocasión, en una ropa sencilla pero cuidada, en una postura que no depende de quién entra a la habitación, en la manera de presentarse incluso cuando el día no promete nada especial. Yo no digo que todos deban vestirse igual ni perseguir una imagen perfecta. La disciplina no tiene uniforme. Una persona puede ser formal o sencilla, llamativa o discreta. Lo importante no está en el estilo, sino en la decisión.
Hay una diferencia entre elegir la sencillez y caer en el abandono. La primera nace de la conciencia. El segundo suele nacer de la repetición inconsciente. Por eso, no todo lo ordenado es superficial, ni todo lo descuidado es auténtico. A veces el cuidado es apenas la parte visible de una vida que ha dejado de negociarse a cada momento. La vida no responde a nuestras mejores intenciones, responde a aquello que seguimos haciendo cuando nadie nos felicita, cuando la emoción baja y cuando el resultado todavía no aparece. Eso fue lo que vi en aquel empresario. Su presencia no era un espectáculo, era una consecuencia. Había repetido durante tantos años una forma de tratarse que ya no necesitaba pensarlo. El orden exterior no garantizaba que todo dentro estuviera resuelto, pero mostraba que no había entregado el gobierno completo de su vida a las circunstancias. Y quizá ahí se encuentra la parte más incómoda. Muchas personas desean sentirse disciplinadas antes de actuar con disciplina. Esperan una energía distinta, una versión más segura de sí mismas, una mañana en la que todo resulte fácil. Pero esa mañana casi nunca llega primero. Primero llega una decisión pequeña, repetida sin emoción especial. Después aparece otra, y un día la persona se mira y descubre que su presencia ya no depende de la ocasión, depende del estándar que ha sostenido en silencio. Entonces, la apariencia deja de ser una máscara y se convierte en evidencia. No demuestra que la vida es perfecta, demuestra que, incluso dentro del desorden, alguien todavía está decidiendo cómo presentarse. Y tal vez, la pregunta no sea cuánto esfuerzo haces para verte bien cuando el mundo te observa, sino qué queda de tu disciplina cuando parece que nadie está mirando. Yo he descubierto que una persona no solo construye una imagen frente al espejo, también construye una forma de responder ante la vida. Cada vez que decides atender un detalle que podrías ignorar, estás fortaleciendo algo que va mucho más allá de la apariencia. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Piensan que el cuidado personal termina en la ropa, el peinado o la postura, cuando en realidad esas pequeñas decisiones comienzan a influir en la manera en que enfrentan conversaciones difíciles, cumplen compromisos y reaccionan cuando las cosas no salen como esperaban. Si eres una persona buena, tal vez has subestimado el poder de esos actos cotidianos porque parecen demasiado simples para cambiar algo importante. Sin embargo, la vida casi siempre se construye sobre lo simple. Nadie desarrolla fortaleza de un solo golpe. Nadie aprende a respetarse por una gran decisión aislada. El carácter aparece cuando una acción correcta deja de depender del entusiasmo y se convierte en una costumbre silenciosa. Lo curioso es que ese proceso también termina siendo visible. Una persona que se trata con respeto suele caminar de otra manera. Escucha diferente, habla con más calma. No porque se crea superior, sino porque ya no necesita convencer al mundo de algo que practica todos los días consigo misma. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque quizá has esperado sentirte más seguro para empezar a actuar con mayor firmeza, cuando muchas veces la firmeza nace precisamente de actuar antes de sentirte preparado. Hay una diferencia enorme entre vivir reaccionando a lo que sientes y vivir sosteniendo aquello que sabes que merece ser sostenido. La apariencia entra en esa diferencia como un recordatorio diario. No es el objetivo, es la evidencia, es la consecuencia de una conversación silenciosa que repites contigo mismo cada mañana. Cuando eliges cuidarte incluso en un día común, te estás diciendo que ese día merece ser vivido con intención. Cuando dejas de hacerlo durante semanas, también estás enviando un mensaje, aunque no lo notes. Poco a poco comienzas a aceptar menos de ti mismo, y aquello que aceptas en lo pequeño termina extendiéndose a otras áreas. Empiezas a justificar retrasos, a tolerar desorden, a conformarte con versiones incompletas de tu esfuerzo. No sucede de golpe, sucede igual que el abandono, en pequeñas decisiones que parecen inofensivas. La buena noticia es que el camino contrario funciona de la misma manera. Un pequeño acto de cuidado puede parecer insignificante hoy, pero repetido durante meses empieza a modificar la forma en que te ves y, sobre todo, la forma en que te tratas. La vida no responde a las promesas que hacemos frente al espejo. Responde a las decisiones que sostenemos después de alejarnos de él. Y quizá el verdadero cambio nunca comienza cuando los demás notan una mejor apariencia. Quizá comienza el día en que tú dejas de aceptar cualquier versión de ti mismo solo porque ya te habías acostumbrado a verla. Yo conocí a un hombre que había construido una empresa respetada durante más de 30 años. Cuando alguien escuchaba su historia por primera vez, imaginaba que su mayor fortaleza era la inteligencia o una capacidad extraordinaria para hacer negocios.
Sin embargo, después de observarlo durante un tiempo, descubrías algo diferente. Lo que realmente llamaba la atención era su constancia. Llegaba todos los días prácticamente a la misma hora. Su oficina nunca estaba llena de lujos, pero siempre transmitía orden. Su ropa era sencilla, aunque impecable. Nunca parecía preparado solo para las grandes reuniones. Estaba preparado para cualquier día. Un empleado nuevo le preguntó una vez si no se cansaba de mantener esa rutina después de tantos años. Él respondió con tranquilidad: «Me cansaría más vivir dependiendo de mis ganas». Aquella frase explicaba mucho más que cualquier conferencia sobre el éxito. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Confunden la confianza con una emoción que aparece de repente, cuando en realidad muchas veces nace después de repetir durante años conductas que parecen pequeñas. Si eres una persona buena, quizá has esperado sentirte diferente para empezar a actuar diferente. Tal vez has pensado que primero debe llegar la seguridad y luego vendrán los hábitos. Pero la vida suele funcionar en sentido contrario. La repetición crea familiaridad. La familiaridad reduce la duda, y con el tiempo, esa reducción de la duda comienza a aparecer confianza. No porque desaparezcan los miedos, sino porque dejan de dirigir cada decisión. Aquel empresario nunca habló de motivación, nunca necesitó hacerlo. Su vida demostraba que había aprendido algo más estable. Comprendió que los estados de ánimo cambian, que las circunstancias cambian y que incluso las personas cambian. Lo único que puede sostenerse durante muchos años son las decisiones que uno convierte en parte de su identidad. Por eso, su presencia nunca parecía un esfuerzo. Era el resultado de miles de mañanas en las que eligió no negociarse a sí mismo. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque quizá has admirado durante años la seguridad de otras personas sin detenerte a mirar la cantidad de días comunes que hubo detrás de esa imagen. Casi nadie ve las mañanas silenciosas, los pequeños actos repetidos o las decisiones que no reciben aplausos. Solo ven el resultado y piensan que nació de un talento especial. Pero la mayoría de las veces no es así. La diferencia suele estar en la constancia con la que alguien decidió tratarse. La apariencia termina siendo una consecuencia de esa constancia, no porque la ropa tenga poder por sí sola, sino porque refleja que existe un estándar que no cambia según la emoción del momento. La vida responde a las decisiones sostenidas, nunca a los impulsos pasajeros. Y cuando una persona deja de depender de cómo se siente para empezar a depender de lo que ha decidido ser, ocurre algo interesante. Ya no necesita demostrarle nada al mundo. Su presencia habla antes que sus palabras porque ha dejado de construirse para impresionar. Se ha construido para permanecer. Tal vez ahí se encuentra la diferencia que muchos pasan por alto. No admiramos realmente a quienes se ven bien un día. Admiramos, aunque pocas veces lo digamos, a quienes han logrado mantenerse fieles a una forma de vivir incluso cuando nadie estaba observando. Y esa clase de presencia nunca aparece por accidente. Siempre es el resultado silencioso de una decisión repetida hasta convertirse en parte de la persona. Yo pienso que la palabra adicción puede confundir cuando se habla de la apariencia, porque muchas personas imaginan obsesión, comparación, ansiedad o una necesidad constante de aprobación. Pero no estoy hablando de eso. No hablo de vivir frente al espejo ni de perseguir una imagen imposible. Hablo de algo más profundo y más sobrio. Hablo de llegar a un punto en el que cuidarte se vuelva tan natural que abandonarte empiece a resultarte extraño. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se acostumbraron durante años a tratarse como una prioridad secundaria y ahora creen que atenderse demasiado sería vanidad. Se sienten culpables cuando invierten tiempo en su cuerpo, en su ropa, en su descanso o en su presencia. Han aprendido a darlo todo hacia afuera y a dejarse para el final. Y cuando intentan volver a cuidarse, aparece una voz que les dice que están exagerando. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez has confundido humildad con descuido. Tal vez has pensado que verte bien significa querer ser más que los demás, cuando en realidad puede significar simplemente que has dejado de tratarte como menos. Hay una diferencia enorme entre necesitar ser admirado y negarte a seguir viviendo en abandono. Una cosa depende de los ojos ajenos. La otra nace cuando tu propia mirada vuelve a tener valor. Yo he observado que las personas que realmente sostienen una buena presencia no parecen obsesionadas con su imagen, parecen reconciliadas con ella, no cambian cada día según la opinión del mundo. No viven buscando aprobación. Han encontrado una forma de presentarse que refleja orden, respeto y continuidad. Su apariencia no grita,
confirma. Confirma que siguen presentes, que no se han retirado de sí mismas y que todavía consideran importante la manera en que atraviesan sus días. Si esto te incomoda, es porque toca algo real. Porque quizá sabes que no te has cuidado como podrías, pero también sabes que el problema nunca fue únicamente tu ropa o tu cuerpo. El problema fue la facilidad con la que empezaste a aceptar cualquier versión de ti. Primero fue una semana difícil, después una etapa larga, luego una costumbre, y un día el descuido dejó de parecer una excepción. Se volvió tu manera habitual de estar. Ahí es donde el abandono se vuelve peligroso, cuando ya no duele, cuando ya no se nota. Cuando la persona deja de extrañar la versión de sí misma que caminaba con más firmeza, elegía con más intención y se preparaba para el día como si su presencia importara. Volverse adicto a la apariencia, entendido de otra manera, significa volverse intolerante a esa ausencia interior. No desde el castigo, no desde la vergüenza, desde el reconocimiento, desde la conciencia de lo que ocurre cuando uno deja de sostenerse. Porque después de probar durante suficiente tiempo lo que se siente caminar limpio, ordenado, descansado y presente, regresar al abandono ya no parece libertad. Parece distancia. Uno comienza a notar la diferencia entre un día difícil y una vida descuidada. Entre una excepción humana y una renuncia prolongada. La vida no responde a la intención de recuperarse algún día. Responde a las decisiones que una persona sostiene cuando no hay entusiasmo, cuando nadie la observa y cuando todavía no ve resultados. Por eso, esta relación con la apariencia no se construye desde la emoción. Se construye desde un estándar sencillo, silencioso y personal. No para competir con nadie, no para entrar en moldes ajenos, no para demostrar valor. Solo para dejar de vivir como si uno mismo fuera alguien que puede esperar indefinidamente. Yo no creo que el espejo deba gobernar una vida, pero tampoco creo que debamos temerle. A veces el espejo no exige perfección, solo pregunta si seguimos ahí, si todavía participamos, si nuestras decisiones visibles siguen representando el respeto que decimos tenernos. Y quizá la verdadera adicción no sea amar demasiado la imagen. Tal vez sea amar tanto la presencia que ya no aceptamos desaparecer lentamente dentro de nuestra propia rutina. Tal vez no se trate de verte mejor para sentirte superior, sino de recordar cada mañana que aún no has terminado de elegir quién eres. Y cuando esa elección se sostiene durante suficiente tiempo, el abandono deja de sentirse cómodo, aunque todavía siga esperando en silencio. Yo he llegado a pensar que el respeto propio no siempre se anuncia con palabras. Muchas veces aparece en detalles que casi nadie comenta, en la forma de levantarse después de una mala noche, en la ropa elegida para un día común, en el cuidado del cuerpo cuando no hay una ocasión especial, en la manera de entrar a una habitación sin pedir disculpas por estar ahí. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Sienten que algo ha cambiado cuando comienzan a cuidarse, pero no saben ponerle nombre. No es solamente que se vean mejor, es que vuelven a reconocerse, recuperan una presencia que creían perdida. No porque el espejo les devuelva perfección, sino porque por fin les devuelve coherencia. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez durante mucho tiempo pensaste que la apariencia era un asunto externo, una preocupación menor frente a los problemas reales. Pero con los años uno descubre que pocas cosas son completamente externas. La manera en que te presentas afecta la forma en que entras al trabajo, en que sostienes una conversación, en que soportas una decepción y en que atraviesas un día difícil. No porque una buena imagen elimine el dolor, sino porque te recuerda que el dolor no tiene derecho a decidirlo todo. Hay etapas en las que la vida golpea fuerte. Hay pérdidas, cansancio, enfermedades, rupturas y fracasos que desordenan incluso a la persona más firme. Yo no creo que nadie deba fingir que está bien, pero también he visto que existe una diferencia entre atravesar una etapa difícil y entregarle toda la identidad a esa etapa. A veces cuidar la apariencia es una manera silenciosa de decir, esto me está afectando, pero todavía no me ha quitado por completo. Esa frase no necesita pronunciarse,
Se ve en la postura, se ve en el orden, se ve en la decisión de no presentarse como alguien que ya dejó de participar en su propia vida. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque quizá has descubierto que el descuido no comenzó en el espejo. Comenzó en la manera en que empezaste a aplazar pequeñas decisiones. Primero, dejaste para mañana el descanso, luego el movimiento, después la ropa, el cabello, la postura y la forma de mirarte. Y sin darte cuenta, también comenzaste a aplazar otras cosas. Conversaciones necesarias, límites importantes, promesas hechas a ti mismo. La apariencia no causó todo eso, pero empezó a reflejarlo. Por eso el cuidado personal puede convertirse en una forma de regreso. No un regreso a quien eras hace años. No un intento desesperado por recuperar juventud o recibir aprobación. Un regreso a la parte de ti que todavía sabe que tu presencia merece atención. Yo no hablo de obsesionarse con cada detalle. La obsesión también puede ser una forma de ausencia. Hablo de atención serena, de mirar lo que llevas puesto y sentir que hubo una decisión, de cuidar el cuerpo sin castigarlo, de elegir una imagen que no te esconda ni te disfrace, de entender que no necesitas convertirte en otra persona para dejar de abandonarte. La vida no responde a la intención de cuidarse cuando las circunstancias mejoren. Responde a las decisiones sostenidas mientras las circunstancias siguen siendo imperfectas. Esa es la parte que casi nadie quiere aceptar. Esperamos sentirnos preparados. Esperamos tener más tiempo, más dinero, más energía o una razón importante. Pero la mayoría de la vida pasa antes de que todo eso llegue. Pasa en mañanas comunes, frente a un espejo conocido, mientras elegimos entre repetir el descuido o interrumpirlo. Ahí se construye una relación con uno mismo. No en los grandes discursos, no en las promesas de una noche difícil, en la repetición. Una persona puede decir muchas veces que se valora, pero con el tiempo son sus decisiones las que terminan hablando. La manera en que descansa, lo que tolera, cómo se alimenta, cómo se viste, cómo camina, cómo se presenta cuando nadie espera nada especial de ella. Todo deja una huella, y esas huellas, acumuladas, forman una presencia. Yo he visto personas cambiar su apariencia y seguir sintiéndose vacías porque solo modificaron la superficie. También he visto a otras hacer cambios sencillos y recuperar una firmeza que parecía dormida. La diferencia estaba en el motivo. Unas buscaban escapar de sí mismas, las otras habían decidido volver. Tal vez eso es lo que significa volverse adicto a la propia apariencia cuando se entiende con madurez. No es necesitar el espejo para sentirse valioso. Es negarse a usar el descuido como refugio. Es llegar a conocer también la sensación de estar presente que la ausencia empieza a doler. Es reconocer que una camisa limpia, una postura firme o un cuerpo atendido no son trofeos, sino recordatorios, señales visibles de una decisión más profunda. Todavía estoy aquí, todavía puedo elegir, todavía no he entregado todo al cansancio. Nadie puede sostener esa decisión por ti. Los demás pueden admirarte, criticarte, ignorarte o aplaudirte, pero al final del día eres tú quien vuelve a encontrarse con la imagen que ha construido. Y quizá entonces comprendes que nunca se trató de gustarle al mundo. Se trataba de dejar de desaparecer frente a tus propios ojos. El respeto propio no siempre se siente como una emoción intensa. A veces se parece a algo mucho más simple. Prepararte para un día ordinario como si tu vida también estuviera ocurriendo allí. Y tal vez la próxima vez que te mires no veas todavía la versión que imaginabas, pero sí puedas reconocer una señal pequeña, una evidencia silenciosa de que has vuelto a elegirte, aunque el camino todavía no haya terminado. Yo he visto que casi todas las personas desean sentirse mejor consigo mismas, pero no todas están dispuestas a mirar con honestidad la manera en que se han estado tratando. Porque una cosa es decir que uno se valora, y otra muy distinta es encontrar las huellas de ese valor en la vida cotidiana. El respeto propio no vive solamente en las palabras que repetimos cuando necesitamos ánimo. Vive en la forma en que nos levantamos, en cómo cuidamos el cuerpo, en la atención que damos a nuestra presencia y en la manera en que aparecemos frente a un día que parece no tener nada especial. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Se sienten apagados, pero no recuerdan cuándo dejaron de cuidar los pequeños detalles. Sienten que han perdido confianza, pero no reconocen todas las decisiones que han ido debilitando la relación consigo mismos. Esperan que algo externo les devuelva la firmeza, mientras siguen repitiendo hábitos que confirman el abandono. Yo no digo esto desde el juicio. He aprendido que cualquiera puede atravesar una etapa en la que cuidarse parece demasiado. La vida puede cansar.
Puede golpear de maneras que nadie ve. Puede llenar la mente de preocupaciones hasta que la apariencia parezca un asunto sin importancia. Pero una etapa difícil y una renuncia permanente no son lo mismo. Hay momentos en los que uno necesita sobrevivir. El problema aparece cuando el modo de supervivencia se convierte en una identidad. Cuando la persona deja de recordar que alguna vez caminaba diferente, elegía con intención y se sentía presente dentro de su propia vida. Si eres una persona buena, tal vez te reconoces aquí. Tal vez llevas tanto tiempo atendiendo a todos que ya no sabes cómo atenderte sin sentir culpa. Tal vez aprendiste a pensar que ocuparte de tu apariencia era superficial, que había cosas más urgentes, que ya volverías a ti cuando todo estuviera en orden. Pero la vida rara vez se pone completamente en orden. Siempre habrá algo pendiente, alguien necesitando algo, una cuenta por resolver, una preocupación ocupando espacio. Y mientras esperas el momento perfecto para volver a cuidarte, los años siguen pasando en días comunes. Por eso yo no creo que la apariencia sea simplemente una cuestión estética. Tampoco creo que determine el valor de una persona. Sería absurdo reducir una vida entera a una imagen. Pero tampoco puedo ignorar lo que la apariencia suele revelar. No toda la verdad. Una parte. La parte que habla de repetición, de atención, de cansancio, de intención o de abandono. El espejo no conoce nuestras excusas, tampoco conoce nuestras promesas, solo devuelve la suma visible de aquello que hemos sostenido. Y esa es una de las razones por las que puede incomodar, porque la vida funciona de una manera parecida. No responde a lo que esperamos hacer, no responde a las intenciones que guardamos, responde a las decisiones sostenidas, a lo que repetimos cuando nadie nos observa, a la forma en que actuamos cuando el entusiasmo desaparece, a los pequeños estándares que seguimos defendiendo incluso en días difíciles. Si esto te incomoda, es porque toca algo real, porque quizás sabes que no te has perdido por completo, sabes que todavía existe una parte de ti que recuerda cómo se siente estar presente, una parte que no pide perfección, solo pide que dejes de tratarte como alguien que puede esperar para siempre. Yo he observado que cuando una persona comienza a cuidar su apariencia con serenidad, algo más empieza a cambiar. No porque una camisa, un peinado o una postura tengan un poder especial, sino porque cada uno de esos actos puede convertirse en evidencia. Evidencia de que alguien ha vuelto a decidir, evidencia de que la emoción ya no gobierna todo, evidencia de que el cansancio sigue ahí, pero ya no tiene la última palabra. Poco a poco, la persona deja de depender de ocasiones especiales para presentarse con respeto. Ya no necesita una reunión, una fotografía, una cita o la mirada de alguien importante. Comprende que su propia presencia es razón suficiente. Esa comprensión cambia algo profundo. La vida cotidiana deja de ser un lugar de espera. Un martes cualquiera comienza a tener valor. Una mañana común deja de ser un espacio vacío. El cuerpo ya no es tratado como una carga que se arrastra de una obligación a otra. Se convierte en el lugar desde el que uno participa en el mundo. Tal vez eso sea lo que significa volverse adicto a la apariencia de una manera madura. No vivir obsesionado con el espejo. No perseguir aprobación. No compararse con imágenes imposibles. No convertir el cuerpo en una condena. Significa llegar a conocer tan bien la sensación de cuidarse que el abandono deja de parecer cómodo. Significa descubrir que uno no necesita verse perfecto para sentirse presente, pero sí necesita dejar de aceptar cualquier versión de sí mismo solo porque se ha acostumbrado a ella. Hay una diferencia entre descansar y rendirse, entre simplificar y descuidarse, entre aceptar el paso del tiempo y usarlo como excusa para desaparecer. Esa diferencia puede ser pequeña por fuera, pero enorme por dentro. Yo he visto personas con pocos recursos transmitir una dignidad que llenaba la habitación. No tenían lujo, tenían intención. También he visto personas rodeadas de todo tipo de comodidades que parecían ausentes de sí mismas. Por eso, nunca se trató del precio de la ropa, de una forma específica de cuerpo, ni de seguir un modelo ajeno. Se trataba de la relación que una persona sostiene con su propia presencia, de si se prepara para la vida o simplemente se deja llevar por ella, de si elige o acepta, de si participa o se retira lentamente sin decirlo. Muchos viven esto sin saber cómo explicarlo. Dicen que quieren recuperar la confianza, pero la confianza no siempre aparece primero. A veces llega después de muchas mañanas en las que uno cumplió con una pequeña decisión, después de cuidar lo que parecía insignificante, después de no negociar una y otra vez con el descuido. La firmeza puede comenzar en algo tan sencillo que nadie más lo note, y quizá por eso tiene valor. Porque no nació para ser aplaudida, nació para sostener a la persona cuando nadie estaba mirando. Yo no creo que uno deba amar cada cosa que ve en el espejo. Hay días en los que la propia imagen puede resultar extraña. Hay etapas de cambio, heridas
enfermedades y cansancios que modifican el cuerpo y la forma de mirarlo. Pero incluso ahí puede existir respeto. Un respeto que no exige perfección. Un respeto que no castiga. Un respeto que simplemente se niega a convertir el dolor en abandono. Cuidarse no borra lo ocurrido, no resuelve todos los problemas, no garantiza oportunidades ni evita las pérdidas. Pero puede recordar algo que a veces se olvida. Las circunstancias tienen influencia, pero no necesitan decidirlo todo. Todavía queda una parte que responde a nuestras elecciones. Una parte pequeña, quizá, pero suficiente para empezar a dejar huellas. Al final, la apariencia no es el destino. Es una señal, una forma visible de algo que ocurre en silencio. Puede mostrar que una persona todavía se considera presente en su propia vida, que no espera sentirse completamente bien para tratarse con dignidad, que ha entendido que las decisiones pequeñas también educan el carácter, que la disciplina se puede ver, no porque busque atención, sino porque ha sido repetida durante tanto tiempo que ya forma parte de la manera de estar. Y tal vez, la próxima vez que estés frente al espejo, no haga falta preguntarte si te ves mejor que otros. Quizá esa nunca fue la pregunta importante. Tal vez, baste con observar si la persona que tienes delante parece alguien a quien todavía estás dispuesto a sostener. Alguien a quien no dejarás para después. Alguien cuya presencia no depende de una ocasión especial. Porque la vida no responde a lo que pensamos hacer cuando llegue el momento correcto. Responde a lo que decidimos mantener hoy, mañana y en los días en que nadie nota la diferencia. Y quizá un día, sin ruido, descubras que ya no te cuidas para gustar, ni para demostrar, ni para recuperar una versión antigua de ti. Lo haces porque conociste el costo de abandonarte y ya no quieres volver a vivir tan lejos de tu propia mirada. Entonces el espejo seguirá sin prometer nada. Seguirá mostrando el paso del tiempo, el cansancio y las imperfecciones. Pero también mostrará algo más, una presencia, una decisión sostenida, la evidencia silenciosa de que todavía estás ahí y de que todavía no has terminado de elegirte.